En este video veremos las reacciones de oxidación que sufren los alquenos. Las oxidaciones en química orgánica son ligeramente distintos a lo que hemos aprendido en química general. Una oxidación acá la vemos de una manera distinta y la vemos como ganancia de grupos o de átomos de oxígeno, pérdida de hidrógenos, ganancia de oxígenos. Entonces, las reacciones de oxidación, vamos a hablar de la primera de ellas, que es la dihidroxilación de alquenos o una oxidación suave. Por lo general, como agente oxidante utilizamos permanganato de potasio disuelto en agua, medio acuoso, ligeramente alcalino y a temperatura fría o a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder en esta oxidación? La ruptura del enlace pi, quedando únicamente el enlace sigma, y a cada uno de los carbonos sp2 que se unirá un grupo OH. De ahí que se denomine dihidroxilación. Se unen dos grupos OH. A este tipo de compuestos se les conocen como dioles o glicoles. Y como subproducto dióxido de manganeso, que es un precipitado de color café, que es el que indica que la oxidación en efecto es positiva. Siempre que vemos el permanganato de potasio es morado y que hay un cambio de morado a café, nos indica que hay una oxidación positiva. En química orgánica, los compuestos saturados, estamos hablando de los alcanos, difícilmente se oxidan, muy difícil que se oxiden. En cambio, los compuestos insaturados con dobles, triples enlaces o compuestos con otros grupos funcionales como alcoholes, grupos carbonílicos, se oxidan muy fácil. Entonces, esa es la diferencia. Ustedes estarán viendo el cambio de coloración de morado a café. Y aquí podrían ver el cambio de valencia, de número de oxidación del manganeso, también para en efecto observar que hay una oxidación. Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos en el primer ejemplo un alqueno lineal con ramificaciones, el 4,4-dimetil 2-penteno. Lo hacemos reaccionar con permanganato de potasio en agua, medio alcalino, temperatura fría o temperatura ambiente. Acá sí no se escribe alguna de las condiciones, digamos que solamente se escriba KMnO4 en agua, está bien. No es necesario escribir en el medio alcalino y la temperatura ambiente, eso se asume. Es más, en muchas ocasiones no es necesario que el medio esté alcalino, simplemente neutro disuelto en agua. Así que en algunos textos verán permanganato de potasio acuoso neutro o en otros ligeramente alcalino. ¿Qué es lo que va a suceder? La ruptura del doble enlace y a cada uno de los carbonos del doble enlace se enlazará un grupo OH. Esta reacción no la veremos con mecanismo de reacción. Simplemente saber que a cada uno de estos carbonos se les adiciona un grupo hidroxilo. A ese grupo hidroxilo se le denomina un diol o un glicol. No estamos obligados a dar nombre de este tipo de compuestos, ya que aprenderán a nombrarlo hasta en química orgánica 2. Veamos este otro ejemplo. Un ciclopenteno más permanganato de potasio, medio acuoso, ligeramente alcalino. ¿Y qué sucede? Ruptura del enlace pi y a cada uno de los carbonos se le adicionará un grupo OH, formando un diol o un glicol. Como subproducto en ambos casos, ¿qué se obtiene? Es importante colocar este subproducto, dióxido de manganeso, que es el que nos da la coloración café y nos indica como positiva la reacción. Y siempre se coloca esa flecha hacia abajo que nos indica que es un precipitado. Bien, también hay otro tipo de reacción de oxidación
que es la denominada ruptura oxidativa o una oxidación fuerte. Acá ya no solamente se rompe el enlace pi, sino que se rompe también el enlace sigma, formando dos compuestos distintos. Como catalizadores podemos utilizar permanganato de potasio, pero acá el medio cambia, ya no es un medio alcalino, es un medio ácido, ¿sí? Y la temperatura ya no es ambiente o fría, sino a una temperatura elevada. Hay presencia de calor. ¿Qué sucede con los carbonos del doble enlace? Se forman grupos carbonílicos. C doble enlace oxígeno, C doble enlace oxígeno. A eso es lo que nosotros le denominamos un grupo carbonilo. Esos grupos carbonilos pueden formar aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, y esto depende de la estructura del alqueno e inclusive puede formar CO2. ¿Por qué depende de la estructura del alqueno? Si el carbono del doble enlace tiene al menos un hidrógeno, ese grupo carbonílico deriva en la formación de un ácido carboxílico. El grupo carboxilo lo podemos escribir de esta manera o de esta otra. ¿Cuándo se formará este grupo? Cuando el carbono del doble enlace posee hidrógenos. Un hidrógeno al menos. Se obtendrá un ácido carboxílico. Si el carbono del doble enlace no posee hidrógenos, se obtiene una cetona. Una cetona, quiere decir que ambos enlaces son grupos alquilos, grupos eres. De ahí estaremos obteniendo una cetona. Y acá un ácido carboxílico. ¿Cuándo formaremos CO2? Cuando nuestro carbono sea el último, sea el del extremo. Cuando ese carbono del extremo se forma nuestro denominado CO2. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el 3,4 dimetil 1-penteno más permanganato de potasio en medio ácido y calor. Y fijémonos en el doble enlace. Tengo un carbono extremo, como mencioné antes. Si tengo un carbono extremo, ese carbono se formará o se transformará en CO2. Y tengo este otro carbono que posee un hidrógeno. Al poseer un hidrógeno, este carbono se convierte en grupo carboxílico, un COH o un C doble enlace oxígeno OH, que es un ácido carboxílico. El resto de la estructura, fíjense que la copiamos idéntico. Lo único que cambia es este carbono que pasará a un grupo carboxílico, a un C o H, o como lo habíamos escrito anteriormente, un C doble enlace oxígeno OH. Aquí vemos la formación de nuestro ácido carboxílico y CO2. No hay necesidad de nombrar este compuesto, simplemente escribimos el nombre de la familia, que es un ácido carboxílico. Veamos el siguiente ejemplo, el 2-metil-2-buteno. KMnO4, medio ácido y calor. Veamos las estructuras de los carbonos. Este carbono no posee hidrógenos, así que se convierte en una cetona. Acuérdense que este carbono se convierte en un grupo carbonilo, un carbono doble enlace oxígeno, y lo que estaba unido a él simplemente se copia, dos grupos metilos. Los podemos colocar lineales
o los pueden colocar en la misma forma como estaban estructurados anteriormente. No hay ningún problema. ¿Qué sucede con el otro carbono? Posee hidrógenos. Así que este hidrógeno se transforma en un grupo carboxílico, obteniendo un ácido carboxílico. Acá tenemos una mezcla de cetona y ácido carboxílico. Todo sucede acá nuevamente, ¿sí? El resto de la estructura simplemente se copia idéntico, sabiendo que se da una ruptura, se formarán dos compuestos distintos. Y en el último ejemplo, que es el 2-penteno, fijémonos que se da una ruptura a este nivel. Este carbono tiene hidrógenos, así que se formará un ácido carboxílico, únicamente dos carbonos. Y en el otro extremo también hay hidrógenos, obteniendo otro ácido carboxílico, pero de 3 carbonos. Se obtiene una mezcla de dos ácidos carboxílicos distintos. Bien, la ruptura oxidativa también se puede llevar a cabo cuando utilizamos ozono, utilizando zinc y un medio ácido. Cuando utilizamos ozono, la reacción recibe un nombre particular que es la ozonólisis. Sucede exactamente lo mismo que utilizando permanganato de potasio, salvo que cuando tenemos hidrógenos ya no se convierte en un ácido carboxílico, sino que se convertirá en un aldehído, un C doble enlace oxígeno, hidrógeno y la unión al resto de la molécula, un aldehído. Siempre el carbono terminal se producirá o se formará en CO2. De ahí no cambia nada. Y si el carbono no posee hidrógenos, se convertirá en una cetona. ¿Cuál es la única diferencia? Que los carbonos que poseen hidrógenos no se convierten en ácidos, se convierten en aldehídos. Entonces lo que vemos acá, la formación de un aldehído de este carbono. El resto de la molécula simplemente la copiamos idéntico. Y nuestro carbono extremo se convierte en CO2. Bien, veamos este ejemplo, el 2-metil-2-buteno. Analicemos la estructura de este carbono, no tiene hidrógenos, se convertirá en una cetona. Este carbono pasará a un carbono doble enlace oxígeno unido a dos grupos metilos, obteniendo una cetona. Este carbono tiene hidrógenos, se convertirá en un aldehído, un C doble enlace oxígeno unido a ese hidrógeno que ya tiene y enlazado a un CH3, un aldehído de dos carbonos, un acetaldehído. Este es la propanona o comúnmente llamada acetona. Bien, analicemos este otro ejemplo, el 2-buteno. Se dará la ruptura oxidativa en el doble enlace. Ambos carbonos poseen hidrógeno, se convertirán en aldehídos. Pero fíjense que esta es una estructura simétrica, que significa que a ambos lados del doble enlace está la misma cantidad de carbonos. Quiere decir que acá obtendremos dos moléculas de un mismo aldehído. En este caso, el acetaldehído. Bien, veamos este ejemplo, que es importante. También los cicloalquenos sufren rupturas y no es tan difícil. Simplemente se da la ruptura del ciclo, deja de ser un ciclo y se convierte en una estructura lineal. Este carbono no tiene hidrógenos, así que se convierte en una cetona. En cambio, este carbono posee un hidrógeno, convirtiéndose en un aldehído. Esta es una estructura lineal, la he dibujado de esta manera simplemente para que mantengan la estructura base, pero ahora se convierte en una estructura lineal que podría ser dibujada de esta manera: CH3, C doble enlace oxígeno, luego iría un CH2,
otro CH2. Voy enumerando la cadena para que vayan visualizando lo que voy dibujando. Entonces, carbono 1, disculpen, voy a enumerarla nuevamente. El carbono 1 lo voy a enumerar acá. No es una numeración de nomenclatura, solo para que visualicen lo que voy escribiendo. Entonces este sería el 1 y ahí posteriormente nos vamos observando lo que vamos escribiendo. Este 1, 2, 3, 4, el 5 también es un CH2, el 6 un CH2 y el 7 nuestro grupo aldehído. Y así quedaría nuestra estructura completamente lineal. Ustedes pueden dejar la estructura de cualquiera de las dos maneras, teniendo en cuenta que esta estructura no es cíclica, sino una estructura lineal, ¿sí?